qué rumbita. Qué bueno, qué bueno. Agua. ¿Qué dice? Todo lo que mi madre hace en la plancha está muy bueno. Está muy bueno. Que está muy bueno. Está muy bueno. Toda la ropita limpia, todos los buñuelos. Que también, que está muy bueno. Sí, sí, que está muy bueno. Todo lo que mi madre hace en la plancha está muy bueno. Toda la ropita limpia, todos los buñuelos. Me compra la pipa y los caramelos. Y si me detiesto, me suelta los dineros. Todo lo que mi madre hace en la plancha está muy bueno. Toda la ropita limpia, todos los buñuelos. Compra la pipa y los caramelos. Y si me detiesto, me suelta los dineros. Bueno, hoy vamos a preparar ensalada riogenia de naranja. Esta ensalada es típica de nuestro municipio. Contiene los siguientes ingredientes: naranjas de la tierra, lechuga troceada y zanahoria. Y como no, aceite y sal, como alineamos toda nuestra ensalada andaluza. El modo de elaboración es muy sencillo. Pelamos o troceamos la naranja en dados. A continuación, la zanahoria muy picadita y la lechuga, como bien veis, troceada en hojitas finas. Una vez que tenemos la naranja completamente troceada, la añadimos junto con la lechuga. Esta ensalada se hacía normalmente en Rioja, sobre todo con la naranja ya del mes de julio y agosto, que es una naranja muy seca. ¿Para qué? Para aliviar el fuerte calor de los meses de julio y agosto debido a las altas temperaturas que Rioja sufre al ser de interior y no gozar de la brisa marina. Así que, como bien podéis ver, el objetivo era simplemente una ensalada fresquita, barata y que quita el calor. No es un ingrediente necesario, es simplemente para los más golosos de la casa, para darle un toque más menos agrio, más dulce, para que esté más sabrosa. Después de esto añadimos unas gotitas de aceite y nuestra ensalada queda lista para degustar. Sobre todo muy